Pastores muy piadosos, con gran admiración.
Jesús, yo te amo, anhelo, Señor, andar en tus sendas, brindarte mi amor. El día se acerca en que te veré y en tus mansiones feliz viviré. Sábado es día del Señor, lo hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Muy buenas noches. Gracias por asistir nuevamente al seminario. Gracias por acudir a esta cita que regularmente tenemos en las horas ya, en las primeras horas del sábado. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Gracias por permitirnos estudiar. Ya saben que esto es un espacio para que estudiemos, para que estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Como les decía, hace 8 días nos metimos un poquito por el tiempo, nos metimos un poquito en el rol de la Navidad. Yo sé que todos los días debiéramos celebrar no solo el nacimiento, sino la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, pero como les decía hace 8 días, aprovechemos. A los que nos gusta la Navidad, pues seguimos hablando de Jesús. A los que no, pues tómense esto como algo para aprovechar, para hablar de Jesús, para compartir en familia, para compartir con los necesitados. Esta es una época en la que todo mundo, por regla general, intenta como estar en armonía, como en paz, como en amor, Entonces, hagámosla, entremos en la misma onda nosotros, preocupémonos por los necesitados, que debiera ser todo el tiempo, ¿no? Pero preocupémonos más por los necesitados, por el que no tiene. Dijo Jesús: en esto conoceréis si sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Entonces, las fechas especiales en las que el mundo por lo menos intenta acordarse de Jesús de alguna u otra manera, pues es para aprovechar. A ver, voy a mirar por aquí. Saludo a la hermana Sandra de Abad, a la hermana María Eugenia, buenas noches, y a su esposo y a su familia. Samuel Manrique nos dice que es la hermana Frionilde y pide oración por la familia Beltrán. Que hay un problema de salud en la familia Osorio Beltrán. La hermana Sandra Cuides nos saluda, la hermana Doris, buenas noches. No sé quién más nos esté viendo aquí en directo. Ya saben que la clase queda guardada aquí en el canal para que ustedes
el que no nos ve en este momento, pues pueda acceder más tarde o en los días de la semana pueda acceder. Eh, Nos vemos en 15 días, en 8 días no hay, porque vamos a tener una mini semana de mayordomía. Empezamos mañana, continuamos miércoles, jueves, viernes y el próximo sábado hablando de mayordomía. Entonces nos vamos a ver en 15 días nuevamente y estoy tratando de hacer algo especial el 23 de diciembre, o sea, ya sería para en 20 días. 15, sí, ya sería para en 20 días. Vamos a ver si logro coordinar lo que quiero hacer para en 20 días, que es acorde con la época navideña. Bueno, oremos y continuamos porque miren, llevamos tres sesiones estudiando el mismo tema, lo hemos ido por parte, le hemos ido agregando otras cosas. Escucho sus inquietudes, sus observaciones, los leo, los escucho, pueden hacerlas tranquilamente. Si de pronto no están de acuerdo con algo, pues vamos a intentar entrar en la misma sintonía. Así que quiero invitarles allí para que donde estén allí en su casa o si alguno va en algún sector de la ciudad movilizándose y está viendo por su dispositivo, pues vamos a orar. Así que acompáñenos, cerremos los ojos. Querido Señor, te damos las gracias una vez más porque en esta hora de sábado queremos agradecerte en estos primeros minutos. Queremos invitar al Espíritu Santo para que Señor esté con nosotros, para que sancione con la presencia, con la bendición y la dirección este momento de estudio que estamos teniendo, para que, Señor, podamos entender lo que estamos estudiando de una manera correcta y acertada. Y, Señor, sobre todo lo más importante es que, aparte de avanzar en el conocimiento teológico, Señor, lo más importante es que cada día nos preocupemos por tener un corazón dispuesto a estar en continua entrega a ti, Señor, y de ese modo, Señor, en la entrega y en el arrepentimiento que, Señor, tú produces en nosotros, podamos estar en armonía contigo. Y, Señor, ojalá de un día no muy lejano podamos verte venir en gloria, Señor, para estar contigo, Señor, y con nuestros amados por toda la eternidad, Señor, y no separarnos nunca más. En nuestras familias, en la iglesia, nuestros amigos que nos ven, Señor, hay necesidades, la familia Osorio Beltrán y los que más adelante, Señor, nos van a manifestar sus peticiones, y de los que no, Señor, sabemos que en la iglesia hay hermanos que están pasando por procesos de salud, de dificultades de salud. Los entregamos en tus brazos de amor y en tu misericordia, así como entregamos nuestras familias en la parte física, mental y espiritual. Y, Señor, cada día nos ayudes a crecer como familia, como cristianos, y, Señor, a dar a este mundo, Señor, el mensaje de amor que tú nos has encomendado. Nuevamente, Señor, te invitamos, el Espíritu Santo nos dirija y que esto, Señor, pueda ser de bendición para nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos todo. Amén. Bueno, a ver, veníamos. Ay, ay, ay. Ok, bueno, ya. Veníamos estudiando los primeros 11 versículos del capítulo 10 de Apocalipsis. Allá hace 8 días quedamos en los primeros 3 versículos. Ustedes recuerdan que estábamos estudiando las características del ángel que describe allí, que en teoría y creemos o interpretan muchos eruditos bíblicos que el ángel que describe allí en Apocalipsis 10 del 1 al 3 es Jesús.
que tiene una misión. Recuerden que es un ángel que ruge desde lo alto, dice en perdón que me mueva así sobre las diapositivas, el verso 3 que dice que ruge como un león, y estudiábamos que cuando Dios ruge, y ahí lo pueden ustedes leer allí, es que Dios anuncia un juicio, está anunciándole al pueblo. Dios siempre, y como lo vemos desde Apocalipsis 1, cuando se presenta a la iglesia, Dios siempre quiere es que su pueblo se arrepienta y lo acepte. Dios quiere que su pueblo viva permanentemente en arrepentimiento, permanentemente en entrega. ¿Por qué? Porque así fue como vivió Jesús, y ahí sí fue que vino Jesús a enseñarnos a vivir. Perfección por nosotros mismos, ya sabemos que no la podemos encontrar, solo por medio de Jesús. Y ese proceso, ya lo hemos estudiado y lo hemos dicho aquí muchas veces, ese proceso de arrepentimiento, de entrega a Cristo, entramos en un proceso de santificación, en un proceso de entrega paulatina, y la santificación es progresivamente hacia arriba. Cada día que nos entregamos y conocemos más de Dios, vamos a crecer más y más y más y más. Y sí podemos volver a caer porque esa es nuestra condición humana. Pero volviendo a Cristo y por los méritos de Cristo y por el sacrificio, por la vida, muerte y resurrección de Cristo, es que tenemos salvación y es el único refugio que tenemos en este mundo. Todos nos vamos a caer, todos, en algún momento vamos a caer, y hay mucho énfasis en eso, en la entrega y en arrepentimiento. En las iglesias, cuando estudiamos en el capítulo 2 y 3, las 7 iglesias, hacia el final del tiempo, creemos, eso es algo que he expresado mucho, Cristo viene por personas que tienen características como las de la iglesia de Esmirna y Filadelfia. Cristo no puede venir por personas con características como la iglesia de la Odisea, porque sabemos que no es la condición de tibieza, no refleja un carácter en armonía con el de Cristo, no refleja una entrega. Cristo necesita entrar o entra en la persona que le permite. Entonces, vimos que se fueron acumulando ese tipo de características en ese tipo de personas. Estamos en las trompetas, donde vienen tiempos difíciles, ya pasamos los sellos, estamos en las trompetas, vienen tiempos difíciles para el mundo, se ha estado sacudiendo, creemos que se va a sacudir más de lo que ya, o más de lo que vemos. Habrán muchas más catástrofes progresivas, y eso eso se va a dar es porque ya va a ser el último llamado y van a ser prácticamente los últimos instantes de la tierra, donde Dios hace el último llamado de amor, el último mensaje de amor, y usa los 144,000 y a la gran multitud, y como el resultado de esa, de esa proclamación, entonces viene el zarandeo, Dios separa el trigo de la cizaña, y se da el último mensaje de amor, la última amonestación al ser humano para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Y aquí dice Dios ruge desde lo alto, o sea, Dios anuncia juicios y anuncia cosas, y Dios no quiere que salgamos de su cerco de protección. Yo hago mucho énfasis en eso. No salgamos del cerco de protección de Dios. Mientras nosotros nos mantengamos en ese cerco, valga la redundancia, vamos a estar protegidos, y no solo vamos a estar protegidos por Dios, sino que donde está Dios y donde está el Espíritu de Dios, nosotros, o sea, al tener yo el Espíritu de Dios en mi vida, porque obviamente estoy en constante arrepentimiento, el Espíritu viene sobre mí y yo voy a ser bendición para las personas que me rodean. Yo solo
lo he explicado mucho aquí. Entonces, así como Satanás tiene su ejército para ayudar a confundir a los demás y para llevar sus propósitos a cabo, Dios también tiene su ejército y usa a las personas que están en armonía con Él para ayudar a proclamar y para ayudar a que la gente se vuelva a Dios. Entonces, hacíamos o concluíamos que el ángel de Apocalipsis 10, 1 al 3 proclama momentos difíciles. Vemos que Dios está al control. Si hay algo en lo que hace mucho énfasis en el Apocalipsis es ese, desde que Cristo se presenta en Apocalipsis 1 hasta el final, Cristo siempre va a estar con su iglesia, siempre, no importa lo que pase, no importan las pruebas, los catástrofes naturales, la convulsión mundial que eso pueda tener, Dios se presenta y Dios siempre camina con su iglesia. Eso no se nos puede salir a nosotros de la cabeza. Estudiábamos en el verso 2 que ese ángel se le tenía un libro en su mano abierto y que ponía un pie derecho, el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y hacíamos leíamos aquí algo acerca de ese tiempo difícil y que hacía algo de un libro y buscamos citas donde a ese ángel se le entrega un libro y fuimos al libro de Daniel cuando dice que en aquel tiempo se levantará Miguel el príncipe y dice y serán tiempo de angustia cual nunca hubo desde gente hasta entonces. Sí, siempre ha habido tiempos difíciles, pero el tiempo en el que estamos hablando va a ser más difícil todavía, van a haber cosas más difíciles y dice, por eso dice, tiempo de angustia cual nunca hubo desde entonces como dice, desde el principio hasta el fin, nunca ha habido ni habrá una generación que viva la angustia que van a vivir en ese tiempo, por decirlo así, los 144,000 y la gran multitud, no se acuerden, no se les olvide eso, pero se le da una seguridad y dice, y será libertado tu pueblo y los que se hallen inscritos en el libro. En sesiones anteriores expliqué que nosotros somos, y dice Efesios 1, nosotros somos inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, porque nosotros somos predestinados para salvación. Todo el que nace, ya nace inscrito en el libro de la vida. ¿De qué depende? Porque la Biblia me dice, cuando me dice es de sacar gente del libro, no de agregar, o sea, ya estamos agregados, ya estamos. Yo hago mucho énfasis en eso, porque eso es una de las cosas que de pronto a veces no entendemos muy bien y es necesario entender eso. Se da al final de la historia, es la salida de ese libro de la vida, o sea, los que mientras estuvieron vivos nunca aceptaron a Cristo, y obviamente en el momento y la Biblia, y lo estudiamos en las lecciones de escuela sabática, en las últimas 4 o 5 lecciones de escuela sabática, hemos llegado a la conclusión y lo sabemos, que solo tenemos oportunidad de aceptar la salvación, o más bien de aceptarla, no, de no rechazarla, que es lo más difícil. O sea, la salvación está ahí, nacemos para salvación. ¿Qué es lo que hay que hacer? No rechazarla, pero habrá gente que la va a rechazar y esa es la gente que Dios va a sacar del libro de la vida. Entonces dice aquí el verso 4 que en ese tiempo de angustia, dice tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y ya hablamos y aunque lo vamos a volver a repetir ahorita, dice por aquí más adelante en el 8, yo yo oí, pero no entendí. Entonces, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados.
Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Y qué van a comprender? Y estudiamos, no sé si ustedes se acuerdan, el misterio de Dios. Aquí en el repaso, estoy haciendo así un repaso porque necesito ya terminar hoy este tema. Perdón. Cuando dice en Apocalipsis de Dios 10:2, perdón, que tenía en su mano un librito y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre el mar, va a decir lo que nos da a entender lo que va a hacer Jesús al fin del tiempo, que va a tener repercusión mundial, y esa repercusión, creo, y muchos lo creen, ya es lo que sucede en las trompetas. ¿Por qué pone el pie izquierdo en el mar y el izquierdo sobre la tierra? Porque también hay un poder que ya se levantó, que se va a volver a levantar, que puso un pie en el mar, que ya fue, y que va a poner un pie en la tierra más adelante. Y ya vamos a llegar a Apocalipsis 13. Se va a levantar un poder. Satanás va a usar su poder también para hacer su obra. El Apocalipsis es eso. Cristo, sus obras con sus seguidores, y Satanás haciendo su obra también por medio de sus seguidores. El que no está con Cristo automáticamente está ¿con quién? Está con Satanás. Entonces, dice aquí en el verso 3 y 4, clamó a gran voz como rugió un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz que del cielo me decía, sella las 7 cosas que los 7 truenos sean dichos y no las escriba. Y aquí vemos que a Juan aparentemente no, o sí, creemos que a Juan se le da una contraorden porque le dice no escribas. Entonces, Juan entiende que los 7 truenos, que o sea, que eso que está ahí, que se le dice que no escriba, era de sumamente importancia para la iglesia, y son 7 cosas que van a suceder a nivel mundial, que son importantes para la iglesia y que repercutirán de alguna manera en el pueblo de Dios. Por eso se le dice, sella estas cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Y qué anuncian los truenos? Podemos pensar que anuncian lluvia. Y esa lluvia es lo que nosotros como adventistas creemos que es el derramamiento del Espíritu Santo, lo que conocemos como la lluvia tardía. Y ustedes van a ir allí a Joel 2, 8, 28, ya se me fue el texto, cuando dice que muchos, que vuestros niños profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, todo eso. Es el último, como en el Pentecostés, recuerden eso, así como en el Pentecostés, cuando todos se reunieron en Jerusalén, en el salón estaban reunidos, dice que vino el Espíritu Santo, descendió sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas, ¿y qué hicieron? Se fueron por todo el mundo, ¿a qué? A predicar, recibieron al Espíritu Santo y recibieron poder. Fueron al mundo a hablar de Dios. Algo parecido, y digo yo a mayor escala, porque si es el último mensaje de amonestación y el último mensaje de amor de Dios, obviamente va a ser a mayor escala de lo que pasó en el Pentecostés, y así va a ser. Y es cuando Dios hace la invitación a que salgan de Babilonia, que salgan del sistema babilónico. Dice, ha caído la gran Babilonia, que se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las naciones han bebido el furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado, los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oyó una voz que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas. Creo, como creen muchos, lo he expresado aquí, las trompetas son una especie de plagas con gracia. Ya cuando ya no hay más tiempo, ya cuando se acaba el tiempo de gracia, es cuando empiezan las 7 plagas postreras. Dice, de sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bueno, entonces lo que les decía,
termina el último mensaje de amor, se sella el tiempo de la gracia cuando ya cada quien ha hecho su decisión para vida eterna o para muerte eterna. Acepta a Cristo y lo acepta para tener vida eterna con él, o el que no está con Cristo, pues ya sabemos que el que no se conecta a la fuente de la vida automáticamente muere. Hablamos en el verso 5, el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó, y las cosas que están en él y en la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en ella, que el tiempo no sería más. ¿Qué es eso de que el tiempo no sería más? O sea que Dios ya no va a extender el tiempo de gracia, ya va, y por, bueno, más bien porque, no, corrijo el concepto, porque así lo entiendo, no sé si alguno lo comparta, pero he compartido aquí que no es Dios el que acaba el tiempo de gracia. ¿Quién es? El hombre. Cuando la mayoría del mundo de esa época rechace por completo a Cristo y estén separados justos y malos, trigo de cizaña, ahí es cuando se va a acabar el tiempo de gracia. ¿Quién lo acaba? ¿Lo acaba Dios? No, no lo acaba Dios. Lo acaba el hombre con sus propias decisiones. Me he sido muy reiterativo en decir aquí que toda nuestra vida, eh, eso es por decirlo así como una ley universal. Todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia. Lo que nosotros decidamos tiene una consecuencia, o es una consecuencia buena o es una consecuencia mala. Y llega un punto en el que ya hay una aceptación de Cristo por unos y hay un rechazo total de Cristo por otros, y es cuando ya queda separado todo, justos de los buenos, y es ya cuando se acaba el tiempo de gracia. Ya se cierra, o sea, ese fue la respuesta al último mensaje de amor, más bien. La respuesta al último mensaje es cuando ya unos aquí, otros acá, dice, cuando justos y malos separados quedarán. Ya, cuando dice el himno Día Grande, cuando justos y malos, ya. El último mensaje y lo que cada quien decidió, hasta ahí fue. Vimos que Cristo, y más adelante también lo vamos a ver, cuando pronuncia también, así como en la cruz, en el cielo pronuncia consumado eso, o sea, la obra está hecha, todo está consumado, todo lo que se hizo para tratar de alcanzar al hombre y para que el hombre no rechazara la salvación, ya fue hecho, ya es decisión de cada quien. Por eso hacemos mucho énfasis en, en hacemos mucho énfasis en el arrepentimiento y en la entrega a Cristo. Eso es lo que yo hago mucho énfasis en eso, porque es que Cristo vivió así. Cristo vivió dependiendo del Padre. Él dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Cristo vivió en constante comunión. Y dice Apocalipsis 17 que el misterio de Dios se consumará cuando el séptimo ángel comience a sonar la séptima trompeta. Leíamos cuando dice que el misterio de Dios se consumará, y lo podemos unir con Daniel 12, cuando dice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Qué ciencia aumenta? El misterio de Dios. Y hicimos un recuerdo aquí, traje unas citas cuando, y pues ustedes pueden ir al capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. No me voy a detener ya en esto porque ya necesito terminar. Cuando Dios se describe a un Dios en el principio como un Dios de amor que solo quiere que sus siervos, perdón la redundancia, les sirvan por amor, sean fieles a Él, que se entreguen a Él por amor. Alguien, y aquí dice, hacemos mucho énfasis en la naturaleza de Dios por eso, porque es amor, porque todo era perfecto,
y porque alguien pervirtió esa armonía que había, se revela Satanás, entonces Cristo empieza, o Dios empieza a mostrar, así como Satanás muestra la naturaleza y las consecuencias de su rebelión, muestra sus propósitos, Dios también muestra su propósito. O sea, no es solamente Satanás el que se manifiesta, por decirlo así. Cristo también se manifiesta, el Padre se manifiesta, el Espíritu Santo se manifiesta. ¿Y se han manifestado desde cuándo? Desde la caída de Adán. Y no solo se han manifestado para nosotros, se han manifestado para quién? Para los seres que no cayeron. Obviamente el amor de Cristo se empezó a amar mucho antes de que nosotros naciéramos, porque no sabemos cuándo fue eso, pero sabemos y entendemos y creemos que Satanás fue por los mundos mirando quién estaba del lado de él y a quién podía convencer, así como convenció en el cielo, y creemos que obviamente desde ahí tanto Dios como Satanás empiezan a desarrollar sus respectivos caracteres. Entonces, ¿por qué es necesario eso? ¿Y por qué es necesario que se descubra el misterio de Dios? ¿Por qué es necesario que el hombre conozca y entienda? Y no sabemos cuánto más falte para el regreso de Cristo, pero cada día el hombre va a tener más y 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 mucha más, no sé hasta cuándo, cada día va a tener una evidencia más del amor de Dios. Siempre, cada día vamos a llegar a un poquito más a conocer un poquito más y a entender un poquito más. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vivir en santidad es eso, en entrega, en arrepentimiento, en conocer y en entender un poquito más al Dios que se entregó por mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo el justo, el proceso de santificación en el que todos debiéramos entrar, el proceso de entrega a Cristo continuamente. Y leo aquí, ya esto es el fin, pues esto ya lo saco del conflicto de los siglos del último capítulo. En el segundo párrafo dice: toda cuestión de verdad y error en la controversia que tanto han durado quedan aclaradas. Recordemos que el conflicto es eso: Satanás engañando al hombre en un concepto erróneo del carácter de Dios. ¿Y qué hace Cristo? ¿Qué hace Dios? El Padre, el Hijo se ofrece a venir, vive reflejando todo el tiempo el carácter del Padre y vive en conexión con el Padre. El Padre, esa es la manera en la que nosotros conocemos a Dios. Dice 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es el misterio de Dios? Que cada día el hombre se convenza y que cada día nosotros podamos refugiarnos en ese amor puro y perfecto que no tiene fin, que es Dios. Podamos cada día reflejarnos en esa naturaleza divina, o aferrarnos más bien. Entonces dice aquí: los resultados de la rebelión y del apartamiento de los estatutos han sido vistos, puestos a la vista de todos los seres inteligentes creados, o sea, de todo el universo. Todo el universo ya sabe quién es quién. Dice: el desarrollo del gobierno de Satanás, en contraste con el de Dios, ha sido presentado al universo. Satanás ha sido condenado por sus propias obras. La sabiduría de Dios, su justicia y su bondad quedan por completo reivindicadas. La historia del pecado atestiguará durante toda la eternidad que con la existencia de la ley de Dios se vincula la dicha de los seres creados por él. En vista de todos los hechos del gran conflicto de todo el universo, tanto justos como rebeldes declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos. Va a llegar un día, y eso lo sabemos, ya es el tercer regreso de Cristo, ya cuando viene a dar ya la recompensa final a cada uno, lo que todo. Y cuando dice, y eso obviamente me estoy adelantando, pero en Apocalipsis 20 dice que se abren los libros y todos están en pie delante de ellos, justos y malos. Y cada quien ve y reconoce no solamente dónde erró y no solamente dónde rechazó a Cristo, sino que todo el universo
va a reconocer que Dios es ¿qué? Dice, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los cielos. El misterio de Cristo, de aquí a allá, ¿cuánto va a avanzar? Mucho, 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 mucho más. Pepe. Sí, aquí. Esta era la parte que ya me faltaba. Dice Efesios 1, 9 al 10, miren. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Miren lo que acabamos de leer. Los escritos de la hermana Elena de White concuerdan con la Biblia. Al leerlo, dice Efesios 3, 4 al 7, al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Habla del misterio de Cristo y aquí en Efesios vuelve y reafirma, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, cada persona, desde Adán hasta el último que nazca, el conocimiento de Dios va a ser progresivo y cada uno va a entender más y otro más y otro más y otro más. Y en cada generación el conocimiento de Dios va a ser progresivo y hacia el final va a ser mucho, 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 mucho más progresivo, revelado por los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha dado según la acción de su poder. Efesios 4, 3 al 7. Perdón, 3, 4 al 7. Ahora me gozo, le dice Pablo a los colosenses, le habló a los romanos, le habló a los efesios, ahora le habla a los colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple mi carne lo que falta de las aflicciones en Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No solo Pablo, nosotros también. El misterio que se había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado en sus santos. Sí, por eso les digo, aquí ha habido una revelación del carácter de Cristo, pero en ese tiempo que estamos hablando, que menciona Apocalipsis 10, cuando habla de que se dará, o sea, se dará a conocer una vislumbre más grande a mayor escala del amor de Dios por nosotros. A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, hay un pueblo que creemos y como hemos estudiado es los 144,000 más la gran multitud que es el resultado de la predicación de los 144,000 y 144,000 más la gran multitud van a salir como va a ser un pueblo que levante a Cristo, que va a amar al mundo. ¿Por qué ese pueblo va a amar al mundo? ¿Y por qué hablamos tanto de amor? Porque dice Jesús, en esto conoceréis mis discípulos, si sois mis discípulos, si se aman unos a otros. ¿Y por qué? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todos sean salvos. Pero hay unos que lo aceptarán y hay otros que no van a reclamar los beneficios del sacrificio de Cristo, pero eso es lo que va a reflejar ese último pueblo, el último mensaje va a ser ese, testificar, mostrar el amor de Cristo, glorificar a Dios. Por eso dice Apocalipsis, teme a Dios y dadle gloria. Ese darle gloria es reflejar a Cristo, que Cristo se gloríe en nosotros para que nosotros lo reflejemos. Y ese es el misterio que se va a consumar cuando suene la séptima trompeta del séptimo ángel. Eso.
Va a haber un pueblo de amor que va a reflejar a un Dios de amor. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en eso? Porque es que se va a levantar alguien y no va a predicar precisamente por amor, que va a querer que lo sigan, o más bien no va a querer que lo sigan, va a obligar a que lo sigan. Y vimos que sí hay un poder, pero también Satanás va a personificar también para que lo adoren. Y ese fue lo que estudiamos recientemente, que Satanás se va a personificar y va a pretender conquistar, pero va a hacer ¿qué? Va a querer un servicio por obligación y como todo mundo no le va a servir a él, va a empezar a obligar. La voz que oí del cielo, ya vamos los versos del 8 al 11, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y el ángel me dijo, toma, cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué significa comer el libro y qué es lo que se come dulce? Aquí sabe dulce, pero aquí sabe amargo. Y vamos a una profecía de Jeremías 15 del 26, del 21 al 26, ahí escribí mal, del 16 al 21. Dice, fueron halladas palabras, tus palabras y yo las comí, dice Jeremías. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incalculable que no me dio curación? ¿Serás para mí cosa ilusoria como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Yo te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, perdón, cuando Jeremías recibe la palabra, le da alegría y le da gozo, pero ¿cuál es la amargura de él? Que todo el mundo no acepta, y eso ha pasado durante mucho tiempo. Pasó en la época de todos los profetas. El evangelio siempre va a ser dulce y agradable porque hablar de Dios es agradable y Cristo es agradable. ¿Cuándo se vuelve? Porque dice que es dulce en la boca y amargo en el vientre, porque todo mundo no lo va a aceptar y eso es lo que causa amargura en el vientre. Y yo no sé si a ustedes les pasa lo que le pasó a Jeremías. Pretendemos, si empezamos a hablar de Dios con una persona y a tratar de mostrarle a Dios, pero cuando esa persona no acepta a Dios, no se quiere entregar a Dios, ¿qué produce eso? Produce lo que le pasó aquí a Jeremías, le produjo amargura, porque el deseo del que habla de Dios, ¿qué deseo tiene? Pues que esa persona se entregue a Cristo. ¿Y cuándo viene la desazón? Pues cuando la persona lo rechaza. Aquí leo de Ezequiel, olvidé apuntar la cita. Dice, me sedujiste Jehová y me dejé seducir. ¿Cuántas veces hablo? Doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Cómo sentía eso en Ezequiel y Jeremías? Sentían que era escarnio, pero ¿por qué escarnio? Porque, y nos ha pasado, cuando hablamos de Cristo, no es que la palabra y el evangelio sean malos, es que el rechazo de la gente de Cristo
hace que nosotros nos entristezcamos. Eso es lo que produce cuando una persona rechaza el evangelio y nos hace sentir mal. Imagínense si nosotros nos sentimos mal que la gente rechaza a Dios, ¿cómo se sentirá Dios cuando lo rechazan? Digo yo, ¿no? Puedo estar equivocado. Por eso dije, no me acordaré más de él ni me acordaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. He oído lo que muchos murmuran. Terror por todas partes, denunciad, denunciémoslo. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, quizás engañe y prevaleceremos contra él y tomaremos en él nuestra venganza. Yo sé que las profecías de Génesis, de Isaías, Jeremías y Ezequiel a veces son como, pero hablan como medio turbias, como, pero mucho de los que ellos hablan, habla mucho de lo que va a pasar al final y obviamente mucho de lo que ha pasado en la historia. Perdón. Todos mis amigos esperaban que claudicara. Decían, quizás se engañe, prevaleceremos contra, bueno, tomaremos de nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, verso 11, como un poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jehová de los ejércitos que prueba a los justos, que ve los pensamientos del corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, alabad a Jehová, porque ha librado la vida del pobre de mano de los malignos. Dijo, no, perdón, esto es Jeremías. Maldito el día en que nací, que no sea bendecido el día que mi madre me dio la luz. Maldito el hombre que dio la noticia a mi padre diciendo, un varón te ha nacido, causándole con alegría. Sea tal el hombre como las ciudades que asoló Jehová sin volverse atrás de ello, que oiga gritos por la mañana y voces al mediodía, porque no me mató en el vientre. Mi madre entonces hubiera sido mi sepulcro, pues su vientre habría quedado en embarazo para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor que mis días se gastaran en afrenta? ¿Qué experiencia van a tener en ese tiempo los 144,000? La misma que han tenido muchos desde toda la historia. Mucha gente se ha levantado a Cristo, pero algunos lo rechazarán y eso causa cierto desazón y vuelvo y les digo, yo sé que ustedes lo han experimentado y va a ser un desazón para nosotros, o no sé si estemos, eh, o no sé si estemos, eh, se me fue la idea, no sé si estemos en armonía. El rechazo que produce el evangelio o el rechazo que produce el hombre al último mensaje del amor de Dios va a traer cierta molestia, lo que va a producir el zarandeo. Cuando Dios quiera y ojalá todos los que estamos aquí, los que nos vean más tarde y los que, ojalá y todos seamos trigo, ojalá, porque va a ser duro para algunos no ser trigo, sino ser cizaña, ver gente que uno dice, bueno, y miren que hacía esto, y que hacen el bando contrario. O sea, eso va a causar eso va a causar un dolor. Eso va a causar un dolor. Y bueno, ¿y cómo es que que yo lo veía así, ya ahí, mire, pero ¿por qué? Porque se manifiesta el misterio de Cristo, se manifiesta el amor de Dios en el hombre y cada quien decide si acepta a Cristo o si lo rechaza. Dice Ezequiel 3:1 al 11, me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes ante ti. Una experiencia parecida vivió Ezequiel. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me dio a comer aquel rollo. Mire, igual que Juan. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que te doy. Lo comí, fue en mi boca dulce como la miel. ¿Parecido o no parecido? Parecido. Luego me dijo, hijo de hombre, entra a la casa de Israel y ábrales mis palabras.
porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua fácil, sino a la casa de Israel. ¿A quién envió Dios? ¿A los que no conocían o a los que conocían? A los que conocían, a los que sabían. No a muchos pueblos de habla misteriosa ni de lengua fácil cuyas palabras no entiendan, pero sí a ellos te enviará, ellos te escucharían. Pero la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es de frente, es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Concuerda lo que dice Ezequiel con lo que dice Apocalipsis 10? ¿Concuerda o no concuerda? Sí, lo que leímos de Jeremías, los dos textos anteriores. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente, como el diamante más fuerte que el pedernal. He hecho tu frente, no los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son una casa rebelde. Me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te diré y pon mucha atención. Luego ve y entra donde están los cautivos, los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ya sea que escuchen o dejen de escuchar. ¿Parecida la experiencia o no es parecida? Yo creo que es parecida. ¿Por qué hacemos mucho énfasis en esto, en escuchar a Cristo? Porque el orgullo y las ideas que yo extraigo, me gusta ponerlas ahí. El orgullo es la trampa de Satanás al pueblo de Dios y no solo al ser humano. Por eso hablamos al comienzo y durante el Apocalipsis se presenta un Cristo como, dice, un fiel y verdadero, y sabemos que Cristo vivió humilde, quiere que sus siervos sean humildes, y en un corazón humilde es que puede entrar Cristo. Si hay un corazón orgulloso, ¿puede Cristo entrar donde hay orgullo? No, no puede, no puede. Y eso es precisamente la lucha de poderes, la humildad contra el orgullo, el que está con Cristo contra el que no quiere estar con Cristo. Y por eso estamos viendo esa lucha de poderes. Por eso unos rechazan, por eso unos aceptan y por eso otros rechazan. Y por eso produce tristeza en este grupo, que lo hago con mi mano derecha, que está con Cristo. A este grupo le va a producir tristeza, ¿qué? El rechazo de Cristo este grupo de personas que rechazan a Cristo. Por eso ese es el engaño de Satanás. Ya sabemos cuál es el misterio de Dios, pues la forma de actuar de Cristo, y ya sabemos cómo actúa Satanás. Lo que profetiza Apocalipsis 10 es el rechazo. Habrá un rechazo del pueblo de Dios a estas nuevas revelaciones. La revelación que Dios trae a su pueblo es que tienen que arrepentirse y la gente no se quiere arrepentir. Por eso al comienzo dice en Apocalipsis 1, Cristo se presenta a la iglesia y lo primero que le dice es arrepiéntete. Arrepiéntete. Antes de hacer cualquier cosa, arrepiéntete, entrégate a mí, dice Cristo. El mensaje del Apocalipsis dice que lo que va a pasar cuando comió amargó el vientre. ¿Por qué amarga el vientre? Porque va a haber una gente que no va a aceptar a Cristo y no se va a dejar convencer del amor de Dios, que eso es lo que a mí me parece más triste. Y termino. Por fin, después de 3 sesiones, termino. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Porque es necesario profetizar. Porque se levantó el movimiento adventista en 1844. Después de un episodio también dulce, que también se convirtió en amargo, nació la iglesia adventista. ¿Con qué propósito? ¿Con cuál propósito y con qué propósito estamos estudiando el Apocalipsis? ¿Qué es? ¿Por qué dice en el 11 es necesario que profetices? Es necesario que le mostremos a la gente al verdadero Dios. Pero solo vamos a mostrar al verdadero Dios si nuestro corazón está en armonía con Él.
en constante entrega, en constante arrepentimiento. Si no, no podemos, no se puede. El evangelio es mucho más que hablar, es de testificación, y por eso dice Mateo 24, y será predicado este evangelio por testimonio a las naciones. Es necesario que la iglesia adventista, que el pueblo adventista testifique de Cristo. Es necesario que tú y yo profeticemos, que hablemos de Cristo. Cuando hemos digerido el mensaje de Cristo, cuando estemos en armonía con Cristo, ¿qué va a salir de nosotros? Eso es un reflejo. Cristo se refleja, la gloria, el amor de Dios se refleja en mí, viene a mí y ¿yo qué hago? Como un espejo a los demás. Pero si no estamos con Cristo, ¿a quién vamos a reflejar? Vamos a reflejar a la otra parte. Esta es la obra de los 144,000, predicarle al mundo, producirá dulzura en la boca, pero producirá también algo de amargura. Va a producir algo de amargura. ¿Cuándo va a amargar el vientre? Porque hay gente que no va a querer aceptar a Cristo. El capítulo 11 de Apocalipsis, que ya va a ser lo siguiente, descubre la obra que harán los 144,000 en este periodo de las 7 trompetas. Y terminamos. Ahora sí terminamos. Escríbanme, los leo, los escucho. Podemos disentir o podemos estar en armonía. Eso es lo que el sentir cuando abrimos este espacio y este tema, es que entremos en sintonía y en armonía con Dios, que todos tratemos de, por medio del estudio de Dios, de la palabra de Dios, que Cristo entre en nuestra vida y que podamos ser habitación, que Él more en nosotros, que en nosotros se reproduzca el fruto del Espíritu, que venga el Espíritu de Cristo. Y dice Efesios, bueno, Efesios 5. Lo voy a leer acá. Regálenme un segundo. Haciendo la comparación, perdón. Dice Efesios 5. A ver. Ahora me perdió. Describiendo, mire. A ver. Perdón, Efesios no. Gálatas. Se me cruzaron los cables. Mire, hagamos la lectura como debiera ser en el contexto que es. Dice Gálatas 5:19, dice Efesios, no era Gálatas. Dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, y bueno, dice, os advierto que como ya previenen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No. ¿Quién va a heredar el reino de Dios? Las personas que reproduzcan el carácter de Dios, que den el fruto del Espíritu. Y dice el verso 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Vivimos en el Espíritu, andemos también en él. No seamos vanagloriosos, irritándonos y envidiándonos unos a otros, dice Pablo. El contraste de las dos
fuerzas que están peleando. Cristo contra Satanás. La humildad, el amor, la vida. ¿Contra quién? Contra el orgullo, la muerte y la destrucción. Cada quien decide. Cada quien decide. Entonces, esa no es mi invitación, es la invitación de Dios a que lo aceptemos, a que nos entreguemos a Él. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la invitación de nuestro Dios. Yo les voy a invitar para que allí donde están, cierren sus ojos, vamos a orar y nos vamos a despedir. Nuestro Dios, te damos las gracias por permitir este momento de estudio donde hemos intentado avanzar siempre en el convencimiento de tu amor hacia nosotros. Gracias por que el Espíritu Santo muere en nosotros, porque podamos comprender tu evangelio, podamos entenderte a ti, Señor, y podamos aceptarte como nuestro Dios y como Salvador. Nos entregamos en tus brazos de amor en esta noche, Señor. Por favor, bendícenos, bendice nuestras familias, la iglesia, los que nos están viendo desde sus casas, donde quieras te encuentres, Señor, tú les alcances y les bendigas. De paz y de tranquilidad, las horas de la mañana, la vida, la salud, para acudir a tu casa de oración y poder alabar de la honra y la gloria que solo tú tienes. Nos entregamos en tus brazos de amor, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, agradecemos todo. Amén. Un abrazo para todos. Nos vemos en 15 días. Dios les bendiga. Los quiero mucho y escríbanme. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan. Estoy atento a